Yo primero estudié antropología y luego me dediqué a estudiar educación. Y estudié educación justamente porque mi experiencia como antropóloga en comunidades asháninca me había hecho ver un conjunto de problemas relacionados con la educación de los niños del pueblo asháninca. Yo estaba en comunidades ashánicas a fines de la década del 70 y veía muchos problemas en una época en la que todavía se estaban traduciendo contenidos escolares a las lenguas indígenas en el mejor de los casos, pero también veía que había muchas comunidades con docentes monolingües castellano hablantes. Yo tuve una pequeña experiencia en la escuela de la comunidad donde vivía con niños ashánicas a solicitud de los padres que me exigían que les ayude, pero yo no podía porque yo no los entendía, ellos no me entendían. Entonces, eso me llevó a estudiar educación. Y de ahí, terminando con la licenciatura en educación, me llamaron del Pedagógico de Loreto para impulsar un programa de formación de maestros bilingües que debía de ser como una alternativa frente al Instituto Lingüístico de Verano. Y ese fue eventualmente el programa FormaViap que coejecutamos como Pedagógico Loreto con el Ministerio con la organización indígena IDECEP, con la Confederación Indígena IDECEP. He trabajado muchísimos años en ese programa, luego he trabajado en las versiones descentralizadas de ese programa en la Selva Central y también he trabajado en otros programas de formación docente como el que tiene la Cayetano Heredia con los becarios de Beca 18. Entonces, bueno, casi toda mi trayectoria profesional ha estado vinculado a procesos de formación docente en educación intercultural bilingüe. Ubiques así al profesor, digamos, común y corriente, ¿cuáles serían para ti los hitos de la educación hoy día intercultural bilingüe en el país? Ya, a ver, claro, con el Instituto Lingüístico en la década del 50, como que se inicia oficialmente la educación bilingüe, ¿no? Porque el instituto tuvo un convenio con el Ministerio de Educación. Pero hay algunos antecedentes que son interesantes de procesos educativos que se daban en la zona andina antes del ingreso del instituto, ¿no? Por ejemplo, el profesor Camacho, un maestro adventista, ya en el año 1902, a solicitud de los comuneros de Utahuilaya en Puno, fundió la Escuela Particular de Indígenas de la Parcialidad de Platería. Él no se dedicó a la educación intercultural, pero enseñaba más bien la Biblia, la religión cristiana, lectoescritura en castellano y aritmética, pero fue muy cuestionado por los hacendados de la época porque ya le estaba dando herramientas a los comuneros, ¿no? Entonces tuvo muchísimos problemas. Muchos años más tarde, María Asunción Galindo, también de la región de Puno, aplicó un programa bilingüe en una escuela de experimentación educacional y elaboró cartillas de lectura y escritura inicial para los niños de la región Aymara. Entonces eso fue antes y siempre nos olvidamos porque la tendencia es decir, todo empezó con el instituto. Ahora, el Instituto Lingüístico de Verano entra con una propuesta de educación bilingüe de transición, es decir, la idea de usar la lengua indígena como un medio para el aprendizaje del castellano y con una clara visión civilizadora, evangelizadora, ¿no? Entonces, la idea era como ir erradicando todas las prácticas y básicamente entró mucho en contradicción con todo el tema de espiritualidad indígena, ¿no? Porque, bueno, era una misión evangélica a la que se le encomendó esta idea de civilizar a los pueblos originarios, ¿no? Y tuvo mucho peso, tuvo una oficina en el Ministerio de Educación, claro, hasta
la época de la reforma educativa, en cuando ya empieza a perder este control que tenía, y a mediados de la década del 80 ya empiezan a haber varias propuestas alternativas. Ya desde el programa de PUNO, en realidad, de la GTZ, ya se empieza a entrar un poco más en el tema de la cultura y se empieza a cuestionar la idea de la educación bilingüe de transición, ¿no? De usando la lengua originaria como un medio, se plantea el uso de la lengua originaria y el castellano a lo largo de toda la educación primaria en esa época, porque nadie miraba que esa época ni inicial ni secundaria. Pero ya como a mediados de la década del 80, en varios países de la región, no solamente en el Perú, profesionales que estaban vinculados al movimiento indígena o a programas de educación en medios indígenas, sí ya cuestionan abiertamente esta opción por una educación que en realidad traduce contenidos del currículo oficial a lenguas indígenas y plantean la necesidad de una educación alternativa que esté muy basada en los conocimientos, en los valores, en la espiritualidad indígena, ¿no? Y ahí se empiezan a acuñar los términos primero de educación bilingüe bicultural y luego el de educación bilingüe intercultural o educación intercultural bilingüe. Entonces, esto fue parte de un proceso regional, porque en realidad los que dan las primeras definiciones del concepto son dos venezolanos, Mosonji y Rengifo, ¿no? Y se plantea como una educación enraizada en las culturas indígenas, o sea, su raíz está en las culturas indígenas y se abre a la introducción de elementos y contenidos de otros contextos culturales, de otros horizontes culturales. Entonces, esa es bien importante, es un hito importantísimo en la historia de la educación bilingüe. Y luego, otro hito que es importante tomar en cuenta es qué sucede a partir de la década de 1990 en adelante, porque empieza el ministerio como adopta un discurso tecnocrático y uniformizador, un poco como respuesta a este modelo de desarrollo neoliberal que ya estaba en boga, siguiendo los designios del Consenso de Washington, ¿no? Entonces se empieza a promover el valor instrumental de la educación, se crea la ilusión de que la educación es puramente técnica, por ende neutral, se privilegian instrumentos de medición, se diseñan pruebas estandarizadas, ¿no? Y a lo largo de la década del 2000 ya se empiezan a dar esas pruebas estandarizadas, pero básicamente en comunicación para pueblos originarios, pero solo en 6 lenguas indígenas mayoritarias, ¿no? Teniendo 48 lenguas indígenas y como 40 que sí pueden hacer educación intercultural bilingüe, solamente se hacen las pruebas en 6 y para las otras en castellano como segunda lengua. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque desencadenó una visión reductora del proceso formativo entre los maestros, ¿no? Los maestros empiezan a sentirse cuestionados por los resultados de esta prueba en la cual los niños no salían bien y empiezan a dedicarse a preparar a los niños para la prueba, desarrollan el desarrollo de otras capacidades del área de comunicación, por ejemplo, expresión y comprensión oral y producción de textos, porque se abocan a la comprensión lectora y además dejan de lado las otras áreas, ¿no? También le dan peso a matemáticas, aunque se ha demorado con el tema de las pruebas de matemática porque se considera que si no hay una buena comprensión del castellano, muy difícilmente van a poder con las pruebas de matemáticas, ¿no?
Y muchos docentes cuyas lenguas no han sido consideradas en la prueba optaron por priorizar el castellano y dejaron de lado todo el desarrollo de capacidades en lenguas originarias. Eso fue un durísimo golpe para la EIB y no es del pasado. Eso sigue todavía vigente. Eso es un tema de verdad que está generando problemas y los padres de familia también se preguntan si la EIB es tan importante, ¿por qué las pruebas son en castellano? ¿No? ¿Por qué a mi hijo lo van a medir en castellano? Y siempre hay la duda, ¿por qué no pasan la prueba en castellano? ¿Porque no saben suficiente castellano o porque no desarrollaron habilidades en la lengua originaria? Eso es algo que nadie está mirando. Pero a su vez, en esta época que ya es mucho más tecnocrática, en la cual el ministerio asume todo este enfoque neoliberal, hay un proceso bien interesante que empiezan a difundirse estudios postcoloniales, los llamados estudios postcoloniales, que intentan visibilizar la existencia de conocimientos distintos a los hegemónicos. Empiezan a cuestionar esta idea de jerarquía de conocimientos. Aníbal Quijano habla mucho de la colonización del saber, cómo la ciencia occidental se pone por encima como la única opción de conocimiento válido, y los programas de educación bilingüe empiezan a cuestionar cómo están trabajando el tema de la ciencia, cómo están trabajando la relación entre saberes, ¿no? Cómo están construyendo aprendizajes, desde qué epistemologías solamente se están basando en metodologías escolares, dentro del aula, uso de papelotes, uso de fichas, están apelando a otras formas de aprender, otras formas de conocer. Se empieza a cuestionar entonces que el conocimiento y saber indígena al final ha sido considerado como un contenido dentro de la lógica de aprendizaje escolar. Y eso genera muchísimo impacto en los programas, muchísima reflexión crítica en los programas, evidentemente que optan por toda una línea de interculturalidad crítica, ¿no? Y empiezan a repensar la manera como están haciendo las cosas, y eso es importante. Entonces, en esa época, también cuando hay todos estos cuestionamientos, cuando ya no solo se habla de contenidos indígenas, sino de sistemas de conocimiento indígenas, ya empieza a difundirse mucho más la idea del diálogo de saberes en la educación, ¿no? Porque el diálogo de saberes existe naturalmente en la vida, pero ¿qué implica en la educación, no? Como una manera de concretar procesos de diálogo, ¿no? De manera equitativa, de manera más sistemática, de manera más planificada. Y ese tema de cómo trabajar el diálogo de saberes, qué se entiende por diálogo de saberes, es algo que todavía está medio que cocinándose, trabajándose, no hay tanta claridad, pero podría ser una línea interesante de cambio mucho más profundo. Lucy, otro, sí, sí. Diga, termina la reflexión. Ya, ahorita termino con los hitos, ¿ya? Ya. Se revisan las visiones y concepciones compensatorias que dieron inicio a la EIB. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hasta hace poco la educación intercultural bilingüe era una educación orientada a niños que tenían una lengua originaria como lengua materna y que debían de aprender castellano, ¿no? Pero se empieza a cuestionar esa idea, y en realidad eso se hace desde la dirección bilingüe, ¿no? Del ministerio, y se ve que en realidad la EIB es un derecho de sujetos indígenas, sean o no hablantes de una lengua originaria como primera lengua. Entonces, se habla de un modelo de servicio educativo de EIB que tiene 3 formas de atención.
de fortalecimiento cultural y lingüístico, que es la clásica, donde la lengua materna es la lengua originaria, la de revitalización cultural y lingüística, que es esa que ya se estaba dando en los hechos, pero que no estaba siendo reconocida, en la cual la lengua originaria es la segunda lengua. Los Cocama estaban en eso desde fines de la década del 80, o sea, pero eso demora como 20 años ya o 30 en concretarse. Y la EIB urbana, y eso es importantísimo, lo de la EIB urbana, porque hablar de una EIB en la ciudad le quita todo este estigma que tiene mucho la EIB de una educación para pobres de zonas rurales alejadas, ¿no? Y muchos padres de familia, especialmente en la zona andina, cuando he estado andando por ahí haciendo algunos trabajos, me decían, el día que la educación intercultural bilingüe esté en la ciudad, ese día yo la quiero para mi comunidad. Si es buena para la ciudad, también es buena para nosotros, ¿no? Entonces, había esta idea de esta educación para la gente pobre, para la gente rural, ¿no? Entonces, no era como muy valorada. Y en ese momento ya esto es bien importante, ¿no? Pero en realidad no es que se haga mucho, se sigue en una línea de fortalecimiento cultural y lingüístico y ahí es donde se sigue poniendo todo el peso. Entonces, esos para mí son los principales hitos, ¿no? Que por un lado como que fortalecen la discusión, la reflexión, dan como inspiran una nueva práctica, pero por otro lado también nos hacen retroceder, ¿no? Como por ejemplo todo este tema de las pruebas. Sí, Lucy, mira, hay no sé si tienes, quisiera que volvamos un poquito atrás, ¿Ya? cuando el Estado oficialmente decreta la educación educación bilingüe en el país, ¿no? Si bien el antecedente es el ILB, ¿cuándo? Para que los docentes sepan la fecha en la cual empieza la educación bilingüe en el país. Eso es y probablemente sería importante. Hay algunos, también tú te has ido muy atrás al comienzo, ¿no? Con Manuel Z. Camacho, Fernando Estal y compañía, Sí. a comienzos del siglo XX en Puno, ¿sí? Pero luego tenemos la educación, se decreta la educación bilingüe en el país. ¿Cuándo es eso? ¿Sí? Primera cuestión. Sí. Porque ahí probablemente mucha gente que te escucha te va a decir, oye, pero te has olvidado de Arguedas, te has olvidado de Valcárcel, qué sé yo, y todos estos indigenistas que han estado en esa onda. Entonces hay un punto en el cual se llega, que es decretar la educación bilingüe en el país. Primera cuestión. Segunda cuestión, viene todo el tema de la reforma educativa, una de las reformas educativas más importantes del país en el siglo XX, que es con la reforma en general, este gobierno de Velasco, en el cual empieza a discutirse mucho. Recuerdas que incluso se empieza a pensar hasta en el quechua como una lengua franca ya en el país, ¿sí? Y luego lo que me gustaría sería también el hito, si bien has dado algunos antecedentes, cuando empezamos a darle cuando se empieza otro concepto a incorporar, que es el que tenemos ahora, que es el de educación bilingüe intercultural. Ese hito intercultural lo has descrito, más o menos sus antecedentes, que sabemos incluso viene de Venezuela y toda esta discusión. Y quisiera allí que nos digas estos dos hitos, porque luego ya nos has ido colocando estos otros aspectos de los cuales me gustaría luego conversar, precisado, digamos, cronológicamente estas fechas de lo bilingüe y de lo intercultural. ¿Ya? Bueno, sí, me faltaron las fechas. O sea que
claro, el Instituto Lingüístico de Verano arranca en la década del 50, ¿no? Pero la primera política de educación bilingüe en el país se da en el marco de la reforma educativa en 1972. Y lo que es bien interesante es que si bien es una política que se llama de educación bilingüe, en esa época no se mencionaba el concepto de intercultural, si uno revisa la política, ve que hay varios elementos que están vinculados a temas culturales, ¿no? O sea, no se deja de lado el tema cultural. Entonces, no lo menciona en el nombre, no es explícita esa idea de lo intercultural que en esa época no se estaba trabajando el concepto, pero ya está la idea, ya está sembrada la idea de esta nueva mirada, donde también se valoran los saberes y los conocimientos, ¿no? Entonces, esa ley sí es muy importante y es la primera ley en la que se oficializa de verdad la EIB, la educación bilingüe. Ahora, años después, como yo les dije, toda esta discusión sobre educación intercultural bilingüe nace a mediados, como a lo largo de la década del 80, pero en nuestro país la primera política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe para todos es del 89. Y luego hay otra política que es en el 91. Entonces, son políticas relativamente antiguas que han estado ahí y que realmente no pasaba nada. Pero luego, después de mucho tiempo, en el 2016 ya se tiene una nueva política, que es la que tenemos actualmente, que es la política de educación bilingüe, de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, pero miren los tiempos, cómo han ido pasando, ¿no? Sí, Entre el 91 y el 2016 no había nada. Y en el 2016 fue porque siempre pasa con estas políticas, ¿no? Porque justamente se junta un conjunto de personas que están vinculadas al tema, que están comprometidas y que sacan adelante estas políticas, ¿no? Así fue en el 89, así fue en el 91. Creo que en el 72 no, porque en el 72, como tú dices, Grimaldo, era todo un movimiento de cambio, de transformación, de visiones de la educación, ¿no? Hubo gente clave, pero fue parte de todo un proceso mucho más amplio. Creo que ya en el 89 y en el 91 no. Creo que es más por iniciativa, por empuje, por militancia de una serie de personas, lingüistas, educadores, antropólogos vinculados al tema de educación intercultural. mira, llegado ahí, hay una de las observaciones que se hace hay veces a este tema de la presencia y de la predominancia de personas, de intelectuales que tienen que ver con esta reflexión de la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? Muchas veces el movimiento indígena, yo he sentido muchas veces a los docentes a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI no tener ese empate, ¿ya? Y hay veces esa queja de que las propias comunidades no estaban muy interesadas en la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural, sino más bien lo que querían eran un proceso de integración, ¿no? Que sus hijos aprendieran y dicen, yo en mi casa hablo el idioma, pero yo quisiera que la escuela los vincule con el mundo externo. Hay como esa tensión. Como tú has trabajado en los ambientes amazónicos, ¿sí? He visto esto mucho en los ambientes andinos. No sé si similar cosa se puede decir de ambos escenarios, o había obviamente diferencias, pero he sentido muchas veces que los docentes
eran los docentes o muchos de los funcionarios eran los que promovían, apoyaban, pero que no encontraban en algunos casos un empate con las intenciones de los movimientos indígenas. No sé cuál es tu versión sobre eso, Lucy. A ver, yo te cuento lo que yo he visto desde mi experiencia en la Amazonía, ¿ya? Creo que en la Amazonía hay situaciones bien distintas. Está todo el tema Aguajún, Achual, Huampis, Candoshi, pueblos que no han sido tan impactados por la colonización, ¿no? Entonces, pueblos con procesos identitarios muy fuertes, que todavía, donde la cultura, las prácticas culturales están muy vivas, donde hay mucho orgullo y mucha valoración de la herencia cultural, ¿no? Y de esos chicos teníamos un montón en Formaviap, y cuando íbamos a las primeras escuelas con los chicos de Formaviap para sus prácticas, los recibían con los brazos abiertos y había mucho interés en cómo iba a ser su práctica. Pero, por ejemplo, en la zona sashánica del Perené, que son zonas mucho más colonizadas, tengo que admitir que no, fue difícil el ingreso. ¿Por qué? Me acuerdo que en una comunidad que yo acompañaba a un grupo de practicantes en el Perené, los padres de familia me dijeron, la educación bilingüe es para los remontados, ándate al río N. Entonces, bueno, pero ¿cómo va a ser? Que todo un proceso de conversación, ¿no? Pero además, los funcionarios de la UGEL ayudaban mucho también con ese tipo de mensaje, ¿no? Entonces, pero nosotros insistimos, porque eso de ándate a Río N, donde están los remontados, no era una opción, y además, porque la organización indígena, como tú dices, los líderes, había llevado a chicos de esa zona a Formaviap, entonces no era cuestión de ahora qué hago con ellos y cómo los llevo a otro sitio, no, teníamos que trabajar en la zona. Entonces lo que le dijimos es, ¿por qué no nos dan una oportunidad? ¿Por qué no nos permiten demostrar lo que pueden hacer estos chicos? No, que van a enseñar puro Asháninka y no queremos eso. Pero es que no es así, no, que sabemos que es así. Bueno, nos dieron la oportunidad. Lo que fue bien interesante es que en una de esas escuelas, un año después, esa era una escuela grande, tenía 4 docentes, habíamos puesto uno en cada una, y en esa escuela nos dijeron, queremos 4 acá, traigan a 4, no queremos uno, queremos 4. Entonces, ¿qué pasaba? Que para los padres había todo ese mensaje, además en algunas zonas como también en Puerto Bermúdez, en Río Pichis, no tenían una buena experiencia con la educación bilingüe, intercultural o bilingüe en esa época, porque los maestros no eran como muy buenos, es verdad que no enseñaban mucho castellano como segunda lengua, y también tenemos que recordar, Grimaldo, quiénes son los maestros bilingües de esa época. Los maestros bilingües de esa época son maestros que se han empezado a formar en los años 60, que los ha formado el Instituto Lingüístico de Verano, y muchos de ellos tenían primer grado de primaria y se los llevaban para los cursos de verano y les iban ayudando a superar su educación primaria, luego su educación secundaria, a la par que le daban cursos de capacitación en pedagogía. Entonces, claro, esos maestros eran maestros que se han ido haciendo en el proceso y no tenían muchos logros. Entonces, la gente del Perené no tenía esos maestros, porque ellos básicamente habían sido tomados por los maestros adventistas, y muchos de los cuales venían de Puno, pero sí sabían, porque todo se sabe, qué era lo que pasaba en las comunidades donde sí estaban los maestros bilingües, ¿no? Entonces, eso generó un rechazo, pero cuando vieron que esos chicos eran buenos, tenían un manejo pedagógico, los niños estaban muy encantados con las clases y todo. Entonces cambió la actitud, y de verdad que nunca más vi el rechazo que vi al inicio, ¿no?
Entonces, sí, es cierto, en las zonas de mayor colonización hay toda una influencia fuerte de tu lengua es un atraso, tu cultura es un atraso. Ese es un mensaje que la gente va interiorizando y por otro lado, la gente del OGEL no ayudaba para nada, ¿no? La gente del OGEL justamente seguía machacando ese mensaje para evitar la presencia de maestros indígenas. Ahora, el problema que tenemos es que muchos maestros ashánica ya se han ubicado en el Perené y Satipo, y hay comunidades del N y del Tambo que tienen un montón de maestros castellano hablantes, porque la aceptación de los bilingües ha sido tan grande que muchos, por comodidad también, se han quedado cerca de sus familias. Entonces, yo estoy convencida de que la gente, una vez que se da cuenta de que la educación intercultural bilingüe te permite trabajar los dos saberes y las dos lenguas y te garantiza que tus hijos van a tener una buena educación, no hay problema. El tema es qué mirada tenían de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Sí, sí, ¿Qué les habían contado? sí.